Otro perro. O sea, esta gente, hermano, están diciendo indirectamente, lo está diciendo. Eso es lo que está diciendo él, que ir a la iglesia, o sea, la gente no tiene que ir a la iglesia porque Dios está dentro de uno. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice que Pedro y Juan subían al templo a orar. La Biblia dice que Jesús iba como tenía la costumbre a la sinagoga. La Biblia dice que todos los días se congregaban en el templo. La Biblia dice que estaban en el aposento alto esperando la promesa de Dios. Y dice que la gente va para ser formada. Pues obviamente la gente va para ser formada, porque Cristo mismo dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hacer discípulos significa formación. Hacer discípulos significa adoctrinar. Hacer discípulos significa enseñar. Hacer discípulos significa instruir. Nosotros tenemos que entender, como dijo nuestro hermano, acerca de lo que es creación y qué es formación. Ay, Dios. ¿A qué va la gente a la iglesia? La gente va a buscar a Dios cuando Él está dentro de nosotros. Mira con lo que piensa esta gente a decir, hermano. No le digo que el diablo es astuto. ¿A qué va la gente a la iglesia cuando Dios está dentro de uno? ¿A qué iba Jesús al templo entonces? ¿A qué iba Pablo y Juan al templo? Perdón, Pedro y Juan al templo a la hora acostumbrada a la oración. ¿A qué iba Pablo y Silas? ¿A qué iba Pablo y Juan? ¿A qué iba toda esta gente? ¿Por qué se congregaban todos los días en el templo? ¿Por qué se congregaban en las casas? Si al final del cabo el Dios está dentro de un... Mire cómo esta gente son astutas. Mire cómo el diablo está trabajando en esta gente. Entonces, la gente va a la iglesia para ser formada. Muchos van a la universidad para tomar una carrera y hacerse ingeniero, arquitecto, y ellos han decidido ese rumbo. Lo mismo es con las personas que van a la iglesia. El problema de la gente que va a la iglesia es que, dijo el proverbista, el simple todo lo cree. Y como líder, yo fui líder de una iglesia y realmente... Otro perro. O sea, esta gente, hermano, están diciendo indirectamente, lo está diciendo. Eso es lo que está diciendo él, que ir a la iglesia, o sea, la gente no tiene que ir a la iglesia porque Dios está dentro de uno. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice que Pedro y Juan subían al templo a orar. La Biblia dice que Jesús iba como tenía la costumbre a la sinagoga. La Biblia dice que todos los días se congregaban en el templo. La Biblia dice que estaban en el aposento alto esperando la promesa de Dios. Y dice que la gente va para ser formada. Pues obviamente la gente va para ser formada, porque Cristo mismo dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hacer discípulos significa formación. Hacer discípulos significa adoctrinar. Hacer discípulos significa enseñar. Hacer discípulos significa instruir. La Biblia dice que la palabra del Señor es útil ¿para qué? Para corregir, para instruir, para redarguir. Pero esta gente van totalmente, van a lo contrario. Todo lo que Dios ha establecido, ellos van a lo contrario. Ellos van todo totalmente a lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra no es de congregarse. Esta gente dice no hay que congregarse porque Dios está dentro de uno. El Señor dice ir a ser discípulo. Esta gente dice no necesita formación. No necesita ser discípulo. No les digo a esta gente, hermano, bruta. Desperté muchos años, toda mi vida tuve en una iglesia, hasta que fui yo mismo confrontado con mi... Hasta que el diablo hasta que el diablo le habló, le dijo, mira, ¿por qué no te venís al lado de la mentira por acá? Aquí estamos todos los buenos. No escuchas ese Dios de la Biblia. Escúchame a mí. Eso es lo que le dijo el diablo a este señor. Confrontó a mi Cristo. Entonces, la formación es algo y la creación es otra.
Él aquí hace una advertencia de lo que quedará grabado. Mire, pareciera ser como que eso le dolió, hermano. Pareciera, porque cada uno de ellos lo va repitiendo, como que le dolió esa parte que yo haya dicho, todo lo que hemos dicho en las redes sociales queda grabado, porque quedó grabado el día que Francisco Chic dijo, bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y 4 o 5 años después dijo, el Dios de Abraham y Jacob es el diablo. No, eso quedó grabado y le dolió que lo haya sacado y lo haya publicado En el internet. Pero también hace una amenaza, porque conoce realmente a su Dios. ¿Qué hace su Dios con lo que no le obedecen? Entonces, él aquí sale diciendo que Jehová es el creador de todas las cosas. Me gustó el comentario del hermano Renson Sack. Mire lo que dice el hermano aquí. No tienen congregaciones porque son unos legítimos lobos solitarios. Mire, hermano, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El lobo, hermano, trata de apartar la ovejita del rebaño. Eso es lo que hacen los lobos. Tiene razón el hermano Renson Sack, tiene razón. Esta gente son como lobos, son lobos. No, y solo falta que echen pelo y en todo el cuerpo y le crezcan los colmillos. ¿Por qué? Porque ellos están queriendo sacar a las ovejitas del rebaño. Estos son lobos, hermano. Estos son lobos, conózcalo bien. Estos son lobos aquí. No es nada personal, pero eso es vil mentira. Y si nos llevamos de Génesis capítulo 1, 26, desde ahí él está en problema. Veamos qué dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Aquí dice, hagamos. Pero hay un versículo que también está en Deuteronomio, donde él dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Pero hay otro problema. Hay otro problema. Vámonos, Juan. Voy a hacer sencillo, un análisis no muy largo, pero dice, vamos a ver si es mentiroso o qué. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo? No es que él dice que él es Dios único y que no hay otro Dios con él. Bueno, este señor, ay, Dios mío, ya le entendí lo que quiere este anciano decir, ya le entendí. Para no perder tanto el tiempo, hermano, lo que quiere decir este señor es que en Génesis 1 dice hagamos y en Deuteronomio y en muchas partes de la Biblia dice Jehová solo hizo todo, Jehová solo, Jehová uno es, el Señor vuestro Jehová, Señor Jehová uno es, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Génesis, Juan capítulo 1 sí que dice que en el principio era el verbo y el verbo con Dios. Entonces, él lo que quiere dar a entender es que en Génesis 1 son diferentes, el diferente ser creando al Génesis 2 o etcétera, o más adelante, porque en uno dice hagamos y en el resto de la Biblia dice yo solo hice todo. Mire qué gente más tarada, hermano. No, es que no se puede con esta gente. No se puede con esta gente. No, esto es, que no, que esta gente tan completamente trastornada completamente. Que Dios haya dicho hagamos, eso prueba que hay pluralidad en Dios. Y que Dios haya dicho yo solo hice todo, eso prueba de que hay un solo ser. Y en ese un solo ser, hay pluralidad. Hay 3 personas en ese un solo ser. Eso es lo que está probando la Biblia. No que está diciendo que son 2 diferentes seres, uno que es plural y otro que es singular. Mira, hermano, esta gente tan peor que los solos, peores que los testigos de Jehová, peores que los católicos. Ni siquiera los ateos se ponen a decir estas tonterías, ni los satanistas. Los verdad, bueno,
Cuando me refiero a satanistas, hablo de los que los que van a la iglesia de Satanás, ¿no? Y usan la Biblia de Satanás. Obviamente esta gente son satanistas también, ¿verdad? Porque acreditan al diablo poderes que el diablo no tiene. Ellos exaltan al diablo. Esta gente exalta al diablo, dándole poderes que el diablo no tiene. Él hizo todas las cosas. Entonces, desde ahí está el gran problema. Los hermanos que van a la iglesia, ellos no se dan cuenta que están tomando una formación de un ser que vino a usurpar al Padre, pero no enseñar virtudes buenas, No, sino que venganza, odio. Como líder, yo se lo puedo decir. no enseñó virtudes buenas. No enseñó virtudes buenas. ¿Qué hizo Jehová Dios cuando Caín mató a su hermano? ¿Lo aplaudió? Le dijo, bueno, Caín, mira, mataste a tu hermano. Bueno. ¿Acaso no lo castigó? ¿Acaso no lo condenó por el acto que había hecho? ¿No enseñó virtudes buenas? ¿No ha enseñado virtudes buenas Jehová Dios? ¿Qué hacemos con los 10 mandamientos? Los mismos 10 mandamientos que Jesús citó. No matarás. No adulterarás. No darás falso testimonio. ¿Ah? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Qué hacemos con todas esas buenas virtudes que el Señor enseñó, que Dios estableció desde el comienzo? ¿Qué hacemos con todas esas cosas? Esta gente están, mire hermano, yo no me canso de repetirlo, esta gente están embrutecidas, totalmente cegados, y Dios mismo los ha entregado a esta gente, Dios mismo los ha entregado a espíritus de engaño y de mentira. Y cuando Dios lo hace, ya no hay vuelta atrás. Para Saúl ya no había vuelta atrás. Desobedeció, no quiso humillarse, ya no había vuelta atrás. Con esta gente ha pasado lo mismo. Que fui en una iglesia donde hay más rencor, donde hay más crítica, donde hay más celo, donde hay revancha, es dentro de las cuatro paredes. Desde niño yo venía viendo eso, pero tenemos que respetar y no podemos analizar, pensar, porque Dios se ofende. Entonces, a nosotros nos condicionaron para no pensar, sino solamente para obedecer. Y en la iglesia nadie puede cuestionar, porque en el momento que cuestiona ya te ven como la oveja rebelde. Entonces, no es así. No es que nadie no puede cuestionar. No, lo que pasa es que uno puede preguntar, y cuando se le dice con Biblia la respuesta, tiene que creer a la respuesta de la Biblia. No tiene que hacer lo que ustedes hacen, que es hacer la respuesta bíblica a un lado y tomar sus propias respuestas y inventarse ciertas cosas que no estén en la Biblia y terminan siendo blasfemos y herejes y satánicos y endemoniados y gadarenos. No me va a sorprender, hermano, que uno de ellos termine como sodomita. No me sorprendería que alguno de ellos terminara como Sodoma y Gomorra. Porque eso es lo que es el diablo. Mientras mejor le sirve al diablo a esta gente, mire, hermano, más el diablo lo hunde en el pecado. la mentira aquí se cae. Él dice ser el único Dios, pero Génesis 1 dice, hagamos al hombre. Todo queda grabado en internet. Él dice ser el único Dios, pero en Génesis dice hagamos al hombre. ¿Y? No dice Jesús en Juan que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces eso hace a Jesús un Dios falso. ¿Eso hace a Jesús un Dios falso? No.
es que tanto como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Hay un solo Dios que se ha mostrado a los hombres como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo tres personas distintas. Tenemos que hablar verdad. Como líder que somos, una vez tuvieron ustedes un programa donde se pusieron sinceros diciendo como líder que eran las faltas que uno hace, y como uno es la apariencia delante de la iglesia, uno oculta muchas cosas. Ya no lo voy a parar, voy a seguir, voy a dejar que este hombre termine porque ya no, bueno, no dice nada que tenga peso, ¿no? Para ya llegar al siguiente. A veces los pleitos en el hogar, nadie se da cuenta, nadie sabe lo que pasa realmente en la casa del pastor. Pero encima de eso tengo que irme a parar porque soy ejemplo. Tengo que mostrar que ellos vean a Dios en mí cuando quizá yo sea un diablo. Lo dice Deuteronomio capítulo 32, 39. Jehová es quien hace todas las cosas. ¿Cómo? Jehová es el que hace el mal. Jehová es el que sana. Y muchas veces el diablo es quien hace todo, pero no se consigue un texto bíblico donde el diablo haya matado a nadie. Porque Jehová es el rey de hacer todo lo malo. Entonces el análisis de querer decir de que Jehová es el creador es una vil mentira. Él es el formador, pero el formador de lo malo. Qué gente más ignorante. Génesis capítulo 2, versículo 4. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Jehová Dios creó los cielos y la tierra. De todo lo que es contrario, contra propósito al orden establecido por Dios. Así que, hermanos que van a la iglesia, llegó el momento de abrir nuestra mente, ponernos a analizar cada verso, cada capítulo, porque la verdad está, pero hay que escudriñarla. Adelante, mis hermanos. Solo faltó que este señor dijera, hermanos que van a la iglesia, sálganse de la iglesia. Eso es todo. Porque eso es lo que quería decir. No tuvo las agallas de decirlo, para decirlo. No tuvo la valentía para decirlo directamente. Pero eso es lo que, eso es lo que estaba diciendo. Que las personas que van a la iglesia, que se vayan de la iglesia, que se salgan de la iglesia. Eso es lo que estaba diciendo. No tuvo las agallas, no tuvo la valentía para decirlo, pero eso es lo que estaba diciendo. Pero ¿sabe qué? Le tengo unas noticias, señor. No sé cómo se llama. La Biblia dice que Jesús tiene a los suyos en sus manos y nadie los puede arrebatar de sus manos. Aquel que verdaderamente está ligado con Cristo, aquel que verdaderamente persiste en seguir a Cristo, como dice la Biblia, si permanecéis en mí, como dice Juan, sus palabras no los afectan. No me afectan. No me convencen. ¿Por qué? Porque son palabras del diablo. Son palabras guiadas por Satanás.